Seguramente alguna vez has ido a algún viacrucis, es una tradición que aún mantienen en muchas partes de México. Desde mi infancia mi mamá me obligaba a ir, ya que además era tradición de la familia, pero cada vez que esas fechas se acercaban, algo en mí comenzaba a entrar en estado de alerta sin saber por qué. Solo sé que tenía una relación con el Cristo. Sucede que cercano a la fecha, veía a quien interpretaba el personaje de Cristo caminar en las noches por ahí, cuando regresaba del trabajo de medio tiempo que tenía, en la ferretería de Don Gustavo, siempre me topaba con él, lo veía caminando hacia la iglesia o de una calle a otra, pero por alguna razón, me causaba una sensación de inquietud y alerta, un mal presentimiento. Además, se me quedaba viendo con esa mirada profunda y extraña, de esas que te generan sensación de peligro, y sus ojos tenían un color brillante. Aunque pensaba, en ese entonces, que debía ser alguno de los vecinos de la colonia, que iba disfrazado ya a algún ensayo de la iglesia para el viacrucis, pero no podía evitar sentirme así cuando nuestros caminos se cruzaban. Lo único que me parecía sin explicación, era la hora en que solíamos encontrarnos. Yo cerraba la ferretería a las 9, pero en lo que hacía corte de caja, inventario y platicaba con Don Gustavo, casi siempre me daban las 10 de la noche, llegaba a casa casi a las 11. Los ensayos del viacrucis en la iglesia terminaban a las 8, pero no le di tanta importancia, pensé que me estaba empezando a sugestionar y que ya estaba grande para tener ese tipo de supersticiones. Aunque cada vez que lo veía del otro lado de la acera, prefería acelerar el paso. Una noche, ya de madrugada, del año pasado precisamente por estas fechas, estaba durmiendo cansado por la rutina de toda la semana. Aunque no soy de sueño ligero y menos estando cansado, me desperté porque escuché ruidos en la ventana de mi habitación que da a la calle. Pensé que tal vez había oído mal, pero volví a escuchar, ya estando un poco más despierto y consciente, preguntándome quién podría ser a esa hora, tal vez alguno de mis amigos algo tomado esperando pasar la noche en mi casa. Cuando volví a escuchar toques en mi ventana más fuertes y más insistentes y una risa silenciosa, como si alguien me estuviera tratando. Sé hacer una broma, vi hacia la ventana, había una cortina de esas delgadas y vi la silueta de una persona adulta, estaba de pie justo afuera de mi habitación y sin duda, era quien se había reído de esa forma. Me sobresalté mucho, pero quise volver a pensar que era alguno de mis amigos, queriendo bromear y que lo dejara pasar, o incluso que saliera a convivir con ellos. Estaba totalmente abstraído, intentando convencerme de una explicación más racional y reaccionar de la mejor manera. Cuando escuché un gruñido largo y grave, era de una bestia y provenía de esa silueta detrás de mi ventana, que permanecía inmóvil ahí afuera. Después, tocó fuerte con el puño la ventana varias veces y no dejaba de gruñir de esa manera espantosa. Ya parecía enojado por no dejarlo entrar. Sentí que iba a romper la ventana. No recuerdo más de esa noche. Solo sé que desperté con fiebre y muy cansado, estaba bañado en sudor frío, apenas pude levantarme de la cama. Mi mamá era religiosa, al menos cuando se trataba de alguna de esas festividades, entonces nos llevó a mi papá y a mí a la iglesia. Íbamos más que nada a la fuerza más que por voluntad propia, en especial yo que no me sentía bien. Ella creyó que solo estaba con una mala actitud por no querer ir a la iglesia, pero no sabía explicar qué era lo que realmente había pasado. Llegando a la iglesia, el padre comenzó con su sermón. Yo estaba somnoliento y cansado, y también aburrido. Me entretenía viendo todo a mi alrededor, pensando en el momento en que terminara la misa. Me quedé divagando observando la cruz principal. Supuestamente yo recordaba que debía tener un Cristo tamaño real, pero francamente, no presté mucha atención esas veces que mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, así que pensé que tal vez recordaba mal. Me empecé a sentir algo inquieto de nuevo en medio de mi disociación. Era la misma sensación que me producía ese Cristo. Afortunadamente pocos minutos después la misa terminó y una vecina llamó a mi mamá desde afuera para saludarla, por lo que salimos pronto. La sensación se fue disipando poco a poco.
Llegando a casa me fui a mi habitación y me recosté exhausto aún, tratando de relajarme. Me quedé perdido otra vez pensando en que tal vez lo de anoche había sido una pesadilla, la tensión del trabajo y la escuela o algo parecido. Pero noté que, en el piso en la esquina, había un fragmento de vidrio tirado. Lo examiné con la mirada primero y luego me levanté a ver de dónde se había desprendido. Parecía venir del ventanal de la parte en donde esa silueta había golpeado el vidrio. Hice las cortinas hacia un lado y me quedé atónito. Si venía de ahí, ese pedazo de vidrio, y no solo eso, la ventana de esa parte estaba cuarteada. Mis argumentos, mis razones para decir que había tenido una pesadilla, que simplemente era sugestión y estrés, ya no podía decírmelos a mí mismo. Tenía la prueba ante mí de que si había pasado, alguien tocó y golpeó mi ventana la noche anterior. Significaba que ese ser que había visto detrás de la ventana, realmente estuvo ahí, intentando entrar. El resto del día estuve muy inquieto, no quería que llegara la noche y ese tipo, fuera lo que fuera, regresara y esta vez lograra entrar. Le conté a mis padres, pero mi papá actuó de forma escéptica diciendo que seguramente había sido un vago de la calle. Mi mamá dijo que eso me pasaba por no ir tanto a la iglesia. Así que me llevó de nuevo en la tarde para que me echaran agua bendita y me confesara. No quería ser grosero con mi mamá, así que terminé yendo de mala gana, y, en el fondo, había algo en mí que no quería ir, aunque no tuviera ninguna razón tangible para ello. Estando en la iglesia, el padre inició su sermón. Esta vez no estaba contemplando nada, solo estaba ensimismado, escuchando de fondo el sermón y a las personas repetir lo que el padre les pedía. Volteé abruptamente hacia la cruz porque sentí la mirada de alguien. Era el Cristo, pero esta vez sí estaba en la cruz. La analicé con mi mirada, era la misma, tenía la misma forma y color, no había lugar a dudas. Casi caigo al suelo de la impresión, pero me quedé totalmente inmóvil porque ese Cristo me estaba viendo. Sus ojos estaban abiertos, alcanzaba a notar ese color verde casi fosforescente. Empecé a sudar frío. Lo siguiente que recuerdo es que estaba tirado en la banca, con varias personas alrededor de mí. Al parecer me desmayé. El sacerdote me roció agua bendita y mi mamá me llevó al médico. Él dijo que no tenía nada y quizás solo era debilidad. Me inyectaron vitaminas y me enviaron a descansar. El resto de la semana estaba transcurriendo de manera casi normal. Solo tenía sueños en los que veía a esa figura en sueños, a ese Cristo viéndome fijamente y luego despertaba. Hasta que el jueves antes del Viacrucis, tuve un sueño que no puedo olvidar, y no estoy completamente seguro de que haya sido tan solo un sueño. Me desperté sin poder moverme. Tenía ese estado al que le llaman parálisis del sueño, pero con los ojos abiertos. Escuché ese gruñido bestial extraño otra vez, y, en el techo estaba el Cristo en su cruz, gruñendo. Sin quitarme la mirada de encima, abrió su boca como queriendo decir algo, pero solo salían alaridos de ella. Sus ojos eran como los de una serpiente y muy brillantes. Yo estaba petrificado del miedo, sentía como lentamente me despegaba de la cama, y esa cosa me iba absorbiendo a la vez que sus ojos y su boca se iban volviendo solo cuencas oscuras. Sentía como cada vez me debilitaba más y más sin poder hacer nada. Un grito me despertó e incluso sentí como caí de golpe en la cama, como si realmente hubiera estado suspendido. Era mi mamá, quien se despertó gritando por una pesadilla en la que yo falsía de una forma horrible. Me levanté a verla y estaba llorando sentada. Mi papá estaba intentando que se tranquilizara. Nos empezó a contar su sueño. Me decía que soñó como una sombra entraba por mi habitación y me tomaba, me llevaba a una calle, y ahí empezaba a arañarme y morderme con unas uñas enormes y alargadas. Yo solo gritaba por el dolor. Ya nadie pudo dormir. Envió a mi papá a poner una protección de metal extra a mi ventana. Sinceramente, también me hacía sentir más tranquilo. Pero, por otra parte, mi mamá también siguió insistiendo que tal vez esos sueños y lo que yo recientemente había estado experimentando, era por no ir suficiente tiempo a la iglesia y ser desapegados de la religión. Así que insistió en que ese viernes fuéramos al Viacrucis,
y que debíamos estar en primera fila detrás de la cruz y el Cristo. Eso fue lo que hicimos. Nos levantamos temprano al siguiente día, ayudamos con todos los preparativos. Cuando fue llegando quien iba a interpretar el papel de Cristo entrando por la iglesia, me sobresalté, pero muy pronto noté que no se parecía a la criatura que yo veía. Sus ojos no se veían de color verde brillante. Aunque me sentí relajado y además no me producía una sensación de inseguridad, sí reconocí quién era. Se trataba de Hugo, un chico que solía tocar la guitarra en el coro de la iglesia desde hace 3 años. También supe que era él, quien, desde ese entonces, había sido el personaje de Cristo cada año. Entonces volví a sentirme angustiado, porque aquel otro Cristo que había visto en las noches por la calle camino a casa, no era Hugo. Vi hacia el fondo de la iglesia, donde estaba esa cruz, y no estaba el Cristo en su lugar, lo que empezó a causarme mucho nerviosismo. Pero nada se detuvo. No tuve tiempo para quedarme pensando mucho al respecto porque me pidieron ir a colocar unos arreglos para el Vía Crucis. Llegado el momento, mi mamá y yo nos reagrupamos y me dijo que en donde estaba Hugo, ya era hora de ponerle la cruz y empezar el recorrido. Me dijo que lo había estado llamando porque lo vio en el kiosco de espaldas ya vestido sin moverse, a lo que yo le dije que Hugo siempre estuvo con nosotros, que yo lo vi llegar e incluso le estuve ayudando con su vestuario y ya estaba listo con la cruz en la espalda, esperando solo la indicación para emprender la marcha. Volteó a verme fuera de sí, totalmente confundida, pero en eso, ya teníamos que empezar el recorrido. Prácticamente toda la colonia se reunió en la iglesia, había bastante gente y era un día muy soleado. El recorrido era algo lento por tanta gente. Por todo eso, más el que no hubiera dormido bien en toda la semana, estaba ocasionando que me empezara a sentir agotado y deshidratado, pero a mitad del Vía Crucis, vi esos ojos verdes viéndome una vez más fijamente, ahí entre la multitud al otro lado de la cruz que llevaba Hugo, pero pronto lo perdí de vista. Sin embargo, no podía detenerme, seguí caminando, acalorado y agotado. Volví a verlo camuflándose entre las personas. Mi mamá estaba al lado de mí, y noté que estaba absorta. Pensé que estaba viendo lo mismo que yo. Me dijo después de unos minutos que se sentía cansada, y que ya quería salirse del Vía Crucis. Entonces nos fuimos recorriendo hacia la parte de atrás y caminamos a casa. Pasaron unos días y quiso volver a la iglesia a confesarse y comulgar. Había estado extraña desde el Vía Crucis. Yo sabía que algo tenía que ver lo que ella y yo habíamos visto, aunque nunca hemos hablado sobre eso. Sé que no lo aceptará. Me pidió que la acompañara y yo en verdad no quería hacerlo, pero mi papá estaba trabajando y llegaba siempre ya en la noche. De algún modo terminé aceptando, quizá porque pensé que eso la haría sentir más tranquila. No me gustaba verla nerviosa, con insomnio igual que yo. Adivinen, el Cristo volvió a estar ahí en la cruz. Juro que vi cómo sus ojos se abrieron y mi mamá al mismo tiempo suspiró, como ahogando un grito. Me dijo un segundo después que ya era hora de ir a casa. Me tomó de la mano y caminamos muy apresurados a casa. Al llegar se quedó sentada en la sala, demasiado pensativa al igual que yo. Aunque nunca hemos hablado de eso entre nosotros ni con mi padre, a los pocos días, empezó a decirle a mi papá que se sentía insegura a raíz de lo que pasó con la ventana de mi habitación. Le dijo que esa colonia se había vuelto insegura. Yo sabía que era un pretexto para irnos de ahí por ese Cristo extraño, pero la verdad, tampoco quería seguir estando tan cerca de esa iglesia, así que yo también presioné para que nos fuéramos de ahí. Con la insistencia mi papá aceptó a mudarnos. En su trabajo pidió que lo transfirieran a otra zona. Terminamos vendiendo la casa en un mes y nos fuimos. Yo el lunes fui a darle las gracias a don Gustavo. Me cambié de habitación y ese tiempo que tardamos en mudarnos, no volví a salir de noche por temor a encontrarme a ese Cristo. Todo el tiempo sentía que alguien me vigilaba. A veces, creía ver sus ojos en los rincones oscuros. Para los curiosos, esto pasó en un pueblo en Oaxaca. No es la primera leyenda o relato que se sabe de un Cristo deambulando por ahí. Si vives en ese lugar,
yo te recomiendo no andar por las calles en la noche. Ahora vivimos en otro estado, y no volvería a ese lugar.